Buenas noches, que Dios les bendiga una vez más. Estamos juntos para poder aprender un poquito de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si empezamos orando este tiempo para que el Señor nos ayude en todo este tiempo que vamos a tener, ¿verdad? Bendito Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque en este día tú nos has levantado, Padre, porque tú nos ayudas, nos aconsejas, nos alientas. Dios mío, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque en todo momento podemos contar contigo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en cada uno de ellos a dejarlos, a poder caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Dios mío, escudriña nuestro corazón, escudriña nuestra mente y ayúdanos a ser mejores, a ser esos siervos que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, Señor, yo menguo para que usted crezca. Quiero ser solamente ese parlante suyo cada día, Señor, para poder ser portadora de tu palabra y decir lo que solamente usted quiere que yo diga. Bendice la vida de cada persona que se conecta esta noche, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes para poder, bendito Dios, escuchar tu palabra y que caiga en una tierra fructífera, Señor, en donde podamos poner por obra todo lo que tú nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenida, Paulita. Bienvenida, Jessica, Laurita. Bienvenidas, chicas. Ok, el día de hoy vamos a ver una historia muy linda que está en la palabra de Dios. Y esta es la historia de Ruth. Sí, señores, la historia de Ruth. Esta historia de Ruth, el libro se llama Ruth, está en la Biblia. El libro de Ruth es un libro muy cortito, de 4 capítulos, pero un libro muy interesante y con grandes enseñanzas espirituales. Algo que es muy importante señalar es que este libro está después de la historia de los jueces, pero no significa que ahí paró esta historia o que ahí se quedó o que se quedó en el pasado, no, sino que dentro de esta época se va a narrar una historia de una familia mientras sucedía el tiempo de los jueces en aquella época. Y esta familia es de la familia de Elimelech y su esposa Noemí, sus hijos y sus hijos. Esta historia definitivamente ya por comentaristas y por teólogos y todo lo demás sí se dio en la época de los jueces. La mayoría de los comentaristas dicen que esta historia se pudo haber dado o pudo haber ocurrido durante el tiempo de Gedeón. Gedeón fue un juez que el Señor puso ante el clamor de su pueblo. El Señor años anteriores había dicho que donde continuaba el pecado, donde continuaba el desorden, donde continuaba haciendo lo malo su pueblo, Él iba a mandar una época de hambre, de necesidad, que si nos ponemos a ver más adelante, pues obviamente sucedió, ¿verdad? Entonces, definitivamente el pecado de su pueblo subió hasta donde el Señor y hubo hambre. Ocurrió lo que no quería que sucediera, pero las personas no cambiaron. La historia de los jueces más o menos tiene una época dura más o menos unos 300 años. ¿Y por qué les comento todo esto? Les comento todo esto porque de ahí va a partir la historia y usted va a entender el por qué sucedieron muchas cosas en esta familia. Como había escasez, como había hambre. ¿Y por qué sucedía esto? Porque Dios permitía, ¿verdad?, que las personas que venían de arriba, de los madianitas,
llegaban en la época de la cosecha. Escúchenme lo que les estoy diciendo, en la época de la cosecha, en la época que ya solamente era de coger las cosas que ya estaban listas, ellos bajaban, descendían al pueblo y arrasaban con todo, iban matando obviamente gente, iban matando, violando, robando todo, y la gente asustada, el pueblo de Dios iba corriendo y se escondía en cuevas, se escondía en los montes, porque tenía miedo de estos madianitas. Entonces, una vez que yo les explico todo esto, ¿verdad? Quiero que usted se concentre en lo que vamos a hacer. Hay una familia especial aquí, una familia que es Elimelech, que es el padre de familia, Elimelech, y el nombre Elimelech significa Eli, Dios, Melech, rey. La esposa se llama Noemí, que significa dulce, placentera, y tenían 2 hijos esta parejita. El mayor se llamaba Malón, tenía un significado un poco raro, ¿verdad? Era débil, ese era el significado del nombre del primer hijo, Malón, débil, enfermizo, y el segundo hijo se llamaba Kelión, que significa abatido o consumido. Esos eran los nombres que tenían los hijos de Elimelech y de Noemí. Ellos vivían en una población llamada Belén, que significa casa del pan. Y es el mismo pueblo en el que tiempo después nacería nada más y nada menos que nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Y esta familia empieza a ver, la familia de Elimelech, empieza a ver que el país, en ese país ya no se puede vivir. En ese país hay demasiada inseguridad, la gente está siendo, les roban, estaban siendo abatidos, como les dije hace un ratito, por sus vecinos. Estaban viviendo tiempos de crisis y Elimelech decide salir de ese país y se van a vivir al extranjero. ¿A dónde se van a ir a vivir ellos? Concretamente a Moab. Lo que en los actuales momentos Moab sería Jordania, ¿verdad? ¿Quiénes eran los moabitas? Sí me gusta, cuando leemos así un poquito un libro, sí me gusta enseñarles o tratar de enseñar lo que es la historia o un poquito de geografía de lo que para que podamos ir aprendiendo. ¿Quiénes eran los moabitas? Los moabitas eran nada más y nada menos que descendientes de una de las hijas de Lot. ¿Ustedes se acuerdan de Lot? Lot fue el sobrino de Abraham, que fue rescatado de Sodoma y Gomorra, cuando el Señor mandó a destruir ese pueblo. Lot fue rescatado y él tenía 2 hijas. Pero ¿qué sucedió con las hijas de Lot? Estas chicas pensaron que como ya no había, que con todo lo que había sucedido no quedaba ningún ser humano en el planeta, ningún ser humano en la tierra, y ellas deciden emborrachar a su padre y tener intimidad con su padre. Entonces de ahí nacen los moabitas, de la hija mayor, y obviamente de la hija menor nacen los amonitas. Entonces, ¿qué sucede? Elimelech se va a vivir a Moab. Moab era una tierra de gente idólatra. Ellos no adoraban al Dios vivo, ellos no adoraban al Dios santo, ellos no adoraban al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, ellos no adoraban al Dios de Israel. No, ellos tenían un Dios, otro Dios. Ellos eran idólatras, definitivamente ellos eran idólatras, y quién sabe qué otros dioses más tienen que haber adorado los moabitas. Sin embargo, Elimelech decide irse para allá con su esposa
y con sus 2 hijos. Definitivamente, cuando Elimelech se va a Moab, no se da cuenta o no piensa en la parte espiritual, en cómo les podía afectar a ellos la parte espiritual. Ellos vieron solamente, bueno, aquí hay seguridad, aquí hay pan, aquí hay trabajo, aquí hay... y aquí nos vamos a quedar. Ellos se quedaron allá. Pasó el tiempo y muere Elimelech. Y Noemí queda viuda. Definitivamente fue un golpe duro para Noemí, pero le quedaron sus hijos. Y en ese tiempo, ¿verdad?, era la responsabilidad de los hijos de cuidar a sus padres cuando envejecieran y de cuidarlos cuando enviudaran. Era la responsabilidad de sus hijos. Pasó algún otro tiempo más, y lamentablemente mueren también los hijos de Noemí. Mueren Kelión y muere Malón. ¡Qué tragedia! La tragedia empieza a dañar, empieza a apoderarse, si se podría hablar de alguna manera, de la vida de esta familia. Una familia pues que eran 6, ¿verdad? Después quedaron 3. Quedaron 3 mujeres viudas, sin dinero, solas, sin saber a dónde ir, desprotegidas. ¿Y qué sucedió después? Los judíos decían que todo esto le había acontecido a Elimelech porque él no había creído en su Dios. Pero ¿saben una cosa? Yo creo que todos los seres humanos estamos expuestos a problemas como estos, a desgracias como estas. No, eso no quiere decir de que mire, el Hijo de Dios también está expuesto a problemas, está expuesto a situaciones duras. La misma palabra de Dios dice, en el mundo vamos a tener tribulación. Entonces yo la verdad es que mi punto de vista, no creo que sea porque dejaron sus tierras, dejaron y todo lo demás, entonces el Señor vino y terminó con la vida de 3 personas. ¿No? Yo no lo veo de esa manera, desde ese punto de vista, pero sucedió. Vamos al punto de que sucedió. Entonces, la pregunta aquí, la pregunta del millón es, ¿cómo reacciona un creyente ante una situación así, ante un problema así? Ante la muerte, ante la enfermedad, ante las separaciones, problemas económicos. ¿Cómo reacciona un cristiano? Ya sabemos cómo reaccionan las personas del mundo, ¿verdad? Las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Pero un cristiano, ¿cómo tiene que reaccionar? ¿Cómo? Los planes de esta familia de emigrar, quizás no se lo consultaron a Dios. Recuerde que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros y sus caminos mucho más altos que los nuestros. No sabemos. El asunto es que ellos emigraron y allá, en un país extraño, en un país donde no conocían a nadie, pierden a sus seres queridos, pierden a los puntales, por decirlo así, que sostenían la casa, a los sacerdotes de su casa, a los que eran los que sacaban adelante la familia. Se murieron, ya no están. Y ante esta situación, ¿qué sucede? Noemí decide regresar a Belén. Belén significa casa de pan. Y decide regresar, imagínense, decide regresar sin esposo, sin hijos, sin propiedades, porque
era muy probable pues que Elimelech haya cogido y vendido todo, hipotecado todo, no sé, todo lo que él tenía ahí, lo vendió para poder emigrar y poder hacer una nueva vida en el extranjero. Entonces, Noemí decide regresar. Años después, años más tarde, en donde ella está mayor, en donde ella ya no tiene fuerzas, en donde su presente se ve terrible y su futuro también, humanamente hablando. Las dos nueras le dicen: tranquila, nosotras estaremos contigo, te vamos a sustentar. Pero llega un momento en que Noemí les dice a sus nueras, y vamos a ver en Ruth capítulo 1, versículo 8. Ruth capítulo 1, versículo 8. Les dice estas palabras a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Imagínense cuánta tristeza tiene que haber habido en estas tres mujeres. Y con el dolor de su corazón, pues Noemí estaba haciendo lo que era correcto. Les estaba diciendo a sus nueras: son libres, ya no tengo hijos, ya no tienen por qué estar a mi lado, no tienen ninguna obligación. La tristeza, el dolor se había apoderado de estas tres mujeres que habían quedado solas. Mire lo que dice el versículo 10. Y le dijeron: ciertamente nosotras, miren, aquí hay un plural, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Y miren lo que ella piensa: pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa, que era la otra nuera de Noemí, besó a su suegra, se fue, mas Ruth se quedó con ella. Entonces, ahí ya hubo otra ruptura, o otra separación. ¿Qué significa Orfa? Orfa significa terca, testaruda, y ella regresa a su casa, a la casa de su familia. Pero hay algo importante que yo quiero que usted se dé cuenta aquí. La palabra de Dios dice que Noemí le dijo, a ver, se me perdió. He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, como diciendo, anda tú también, haz lo mismo. Anda. Y aquí vamos a notar algo importante. Orfa era moabita también, entonces posiblemente, no lo especifica ni lo dice la palabra de Dios, pero posiblemente ella volvió también a adorar a sus dioses, ¿ya? Al dios Quemos que tenían ellos, los moabitas. Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice, vuélvete a tu tierra con tu familia y a tus dioses.
Es decir, que mientras Orfa estaba casada con el hijo de Noemí, ella pudo haber adorado al Dios vivo. Ahora, nuevamente ella regresaría a la idolatría. No se olvide que los moabitas no adoraban al Dios vivo. Quiero que lo tenga bien claro eso de allí. Adoraban a Quemos, no adoraban al Dios de Abraham ni de Jacob, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver lo que dice Ruth ante las palabras de su suegra. Mire lo que Ruth le dice. Ruth se la ve aquí una mujer convencida, que ella no iba a dar un paso para atrás, pero ni para coger impulso. Y leamos lo que dice el versículo 16 del capítulo 1, y dice Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Aun donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte, mire lo que dice, solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Noemí, al ver la actitud decidida de Ruth, no dijo nada y emprendieron el camino. Y llegan pues a Belén, donde para Ruth era un país completamente desconocido, donde las costumbres eran totalmente diferentes, pero ella en su decisión, en su amor, yo creo que una de las cosas más hermosas que debemos de ver aquí es el amor que Ruth tenía hacia su suegra. Un amor increíble, un amor de hija. A ella no le importó enfrentarse a un país o a una región extraña. No quiso dejar a su suegra, quiso seguirla, quiso adorar al Dios de su suegra. Es que ella tiene que haber visto muchas veces cómo Dios se manifestaba de una manera maravillosa en la vida de esta familia. Por eso ella dice, tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras y te entierren, ahí también moriré y ahí me enterrarán a tu lado. Ella estaba decidida a emprender una nueva vida, una aventura al lado de su suegra en un país desconocido, completamente desconocido. Cuando ellas llegan a Belén, dice la palabra que todas las mujeres que las veían se les acercaban y les decían, tanto tiempo sin saber de ti, Noemí. ¿Qué ha pasado? No vemos tu marido, no vemos a tus hijos. ¿Dónde están tus hijos? Entonces ahí es cuando ella dice, no me digan Noemí, ya no me digan así, porque ya no tengo contentamiento, no tengo placer en nada, no me llena nada. Nada en esta vida para mí es lindo. Por favor, de hoy en adelante, llamarme Mará, que significa, miren, mujer amargada o afligida. Miren cómo se sentía ella. Ya no tengo contentamiento en nada, decía Noemí. Terrible, ¿verdad? Pero ahora, en medio de toda esta situación, vamos a ver lo que Dios hace. ¿Usted cree que Dios no estaba haciendo algo mientras sucedía todo esto? Pues sí, Él estaba ya moviendo las fichas, Él no se había descuidado o no lo había tomado por sorpresa lo que le estaba pasando a Noemí. No, definitivamente que no. Cuando había unas leyes en aquella época, y vamos a ir a Levítico 19:9. Dios siempre ha tenido cuidado de las mujeres solas, de los huérfanos, del extranjero. Él siempre ha tenido cuidado. Y vamos a ir a Levítico 19, versículo 9. Y dice así: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña
ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre, escucha lo que dice, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo vuestro Dios lo mando o lo digo. ¿Qué es lo que en aquella época hacía la gente? Cuando hacían sus cosechas o cuando ya iban a recoger sus cosechas, ellos arrasaban con todo. Y si se les caía algún racimo de uvas, por ejemplo, ellos retrocedían y agarraban su racimo, lo recogían y se lo llevaban. Si se les caía alguna espiga de cebada, regresaban y lo cogían y no dejaban nada en el camino. Por eso, Dios dio esta ley. Y le dijo, no, si se te cae algo, déjalo. Si no estés, como quien dice, cegando hasta el último rinconcito de tu tierra. Si hay un pedacito de tierra que no has logrado trabajarlo, déjalo allí. ¿Para qué? Para que después de que ellos habían recogido, los dueños de las tierras habían recogido ya sus cosechas, fuera la persona que no tenía trabajo, la persona que no tenía un medio para vivir, las mujeres solas, los hijos que no tenían, los huérfanos, ellos podían ir y tomar lo que quedaba por allí. Dios le dio este mandamiento, le dio este mandato a su pueblo, porque Él quería que su pueblo fuera diferente. Él quería que su pueblo no tuviera un problema de avaricia o de amontonar más ganancias, sino que todo lo contrario, ellos pudieran dejar que otras personas también sean bendecidas con lo que quedaba, ¿no? Con lo que quedaba. Y esta ley fue impuesta para ayudar, como les vuelvo a repetir, al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero, los que no tenían recursos. Y es que cuando Dios nos dice algo que hagamos, es porque Él quiere enseñarnos algo. El Señor quería enseñarle a su pueblo a ser generoso. El Señor quería enseñarle a su pueblo a ser dadivoso, a que no haya avaricia, porque entonces Él los iba a bendecir mucho más. Y este tipo de cosas fue que la ayudó a Ruth, porque Noemí la aconsejó y le dijo, ¿sabes qué, hija mía? Anda a espigar, anda a buscar el pan del día, anda, gánate el pan del día, anda a espigar. Yo no puedo hacerlo, yo ya estoy vieja, dice Noemí. Estoy vieja, estoy enferma, sin ganas de nada. Pero tú estás joven, anda a espigar. Y Noemí Ruth la escuchó y fue muy de mañanita, antes de que saliera el sol, dice la palabra de Dios, ella salía a espigar, y aun cuando era de noche, ella seguía espigando, porque no solamente recogía las espigas para ella sabía que tenía que recoger las espigas para dos, para ella y para su suegra. Y miren lo que sucede, ahí ya Dios estaba empezando a mover. Yo siempre digo, Dios nos sorprende porque Él mueve las fichas de tal manera que uno dice, definitivamente es Dios. Definitivamente es el Señor el que nos está abriendo camino. El dueño del terreno, en donde ella iba a espigar, le llamó la atención. Y él pregunta, ¿quién era ella? Y sus criados le dicen, bueno, ella es Ruth, la nuera de Noemí. Y él le dice, bueno, llévenle para que tome agua, déjenla que coja todo lo que ella quiera, nadie se meta con ella, nadie se burle de ella, y le invitó a comer, le invitó a almorzar, le invitaron a comer a Ruth, y cuando llegó en la noche, llega a su casa donde su suegra, donde Noemí, y ella llega y le dice, mira lo que he traído, he traído 35 kilos de cebada,
Y no suficiente con eso, también te traigo comida. Porque hoy me invitaron a comer y me sacié y te traje para ti también. En vez de botarlo, ella dijo, no, se lo voy a llevar a mi suegra. Miren el corazón bondadoso de esta chica. Y Dios siempre está pendiente de la actitud de nuestro corazón y Él bendice esa actitud. Y la suegra le pregunta, ¿y en qué campo has trabajado, hija mía? Y Noemí le dice, Ruth le dice, bueno, yo he trabajado en un campo de un señor, de un tal Booz, y me trata bien, me ha tratado muy bien. Y le comenta, dice, él dio orden de que a sus jornaleros, de que me traten bien, de que nadie se meta conmigo. Entonces le dice la suegra, entonces, si te está yendo bien ahí, continúa ahí, sigue yendo para allá. Noemí se da cuenta que Booz, cuyo nombre significa mi fortaleza, resulta que es el Goel. ¿Qué significa Goel? Esta palabra viene del verbo Gaal, en hebreo significa libertar. Esta palabra que se tradujo al castellano como redentor. Miren, ¿sí se da cuenta? Ahora, ¿qué pasó en aquella época cuando estaba sucediendo todo el duelo, todo el trabajo, todo el sacrificio que estaba haciendo Ruth y el duelo, pues obviamente, de Noemí, y tratar de levantarse también ella para alentar a esta chica que había querido venirse con ella? Miren, había una nueva ley. Dios, no una nueva ley, había otra ley. Dios había puesto una ley. Vamos a ir a Deuteronomio 25:5. Deuteronomio 25:5 y dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con otro extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y él se levantará, y si dijere no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro al cuñado. Y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Qué ley tan particular, ¿verdad? Qué ley tan rara. Y la verdad es que yo no sé si a estas alturas del partido, si hoy fuera esta ley, la haríamos. Imagínense, se muere el esposo y bueno, ya te quedó tu cuñado, ahora tienes que casarte con tu cuñado y si yo no quiero a mi cuñado. Pero bueno, gracias a Dios, ya eso no está ahorita en vigencia. Pero qué ley, ¿verdad? Pero esa ley en aquella época le sirvió a Ruth. ¿Por qué? ¿Por qué le sirvió a Ruth? Acordémonos que Ruth también se le había muerto su cuñado. Entonces ella no tenía con quién desposarse. Pero cuando volvieron a Belén, los familiares de Elimelech seguían viviendo ahí en Belén. Ahí estaban. Y entonces, vamos a ver qué pasó. Esta ley era netamente judía. Era para los judíos. Vos, que ya sabe quién es Noemí, sabe quién es Ruth, va y habla con otro pariente,
porque había resultado ser pariente de Elimelech, Booz. Va y habla con otro pariente más cercano de Elimelech y le dice, mira, aquí está Noemí con su nuera Ruth y tienes que casarte con ella, como manda la ley, como manda lo que dice la ley. Tienes que casarte con ella, tienes que desposarla, tienes que honrarla, tienes que hacerte cargo de las deudas, tienes que hacerte cargo de las hipotecas, tienes que recuperar las tierras y tienes que hacerte cargo de la suegra. Entonces, ¿qué dijo? Este señor le dijo, no, yo con eso sí que no, vaya nomás, no me interesa. Vos le dijo, muy bien, entonces tú vas a venir conmigo y ante los ancianos tú les vas a decir que tú no quieres saber nada de ese tema, que tú te deslindas de esa responsabilidad y lo hacemos públicamente. Y él lo hizo así, este otro pariente lo hizo así. Pero cuando él, antes de que dijera así, no me interesa, él fue mirando las tierras que eran de Elimelech, y él dijo, wow, las tierras están hermosas, estas tierras son tierras maravillosas, mis hijos podrían heredar más, solo quiero las tierras. Pero Booz le dijo, no, es todo el paquete, son las tierras, la viuda, la suegra, y todas las deudas y todas las hipotecas, y tienes que redimir a esta mujer. Entonces él dijo, no, gracias, hasta luego. Y Booz se acerca a Noemí, a Ruth, y le dice, hija mía, no te preocupes. Quiero aclararles algo muy importante. La diferencia de edad, dice la historia, los comentaristas, que la diferencia de edad entre Booz y Ruth era muchísimo. Booz era pariente de Elimelech, o sea, de su suegro. En otras palabras, era una diferencia grande entre ella y Booz. Pero Booz le dijo, no te preocupes, yo te voy a redimir. No te preocupes, yo te voy a libertar. No te preocupes, yo voy a cambiar toda esta situación. Y así lo hizo. Booz asume la responsabilidad de pagar las hipotecas, las deudas, recuperar tierras. Se quedó con Ruth, se quedó con la suegra. Y había otra manera en aquella época de recuperar todo eso. Otra manera. Y es la siguiente. Era que se llamaba el año de jubileo. Y esto era una fiesta que se llevaba a cabo cada 50 años. Imagínense, cada 50 años. Y cada 50 años las deudas quedaban anuladas, los esclavos quedaban en libertad, y si alguien había tenido que vender algo por necesidad económica o por alguna calamidad, esa propiedad volvía nuevamente a su dueño, a los dueños originales. Pero no estaban en el año de jubileo, faltaba mucho para que llegara el año de jubileo, y pasó la otra parte, como les acabo de decir que hizo Booz. Pero ¿para qué esta ley del año de jubileo? Simplemente para recordarle al pueblo de Israel que la usura y el querer tener más y más y más a cambio de las desgracias ajenas, a Dios no le agradaba, no le agrada ni le agradará nunca. Por eso es que cada 50 años se empezaba de cero. Nadie le debía nada a nadie. Pero ¿quién aseguraba que una persona viviera 50 años más? ¿Quién? La otra manera era la que Booz estaba haciendo. Booz estaba definitivamente actuando en amor, compasión, aunque en realidad no era su problema. Booz le dijo a Ruth, voy a redimirte y voy a asumir tus deudas y voy a recuperar todo lo que han perdido.
y encima me voy a casar contigo y vamos a levantar descendencia y empezarás una nueva vida. Ahora yo vengo aquí a decirle algo. El Señor Jesucristo hizo exactamente lo mismo con usted y conmigo. Por todos nosotros. ¿Cómo vinimos al Señor? Yo pienso que la mayoría de las personas que nos convertimos a Cristo venimos con muchas cargas, con muchas deudas, con momentos terribles, y venimos en el peor momento, en algunos casos, ¿verdad? En el peor momento venimos a los pies del Señor. Y el Señor Jesucristo nos dice, ustedes tienen también una deuda terrible que pagar. Una deuda que no pueden pagar ni con trabajo, ni con dinero, ni con lágrimas, ni con sudor. Es una deuda que se tiene que pagar con precio de sangre. Es una deuda que se tiene que pagar con sangre, pero no con cualquier sangre, sino con sangre de alguien que nunca pecó. Y esa sangre es la del Señor Jesucristo. Y esa sangre que lo redimió a usted, que me redime a mí, es la que no solamente nos ayuda en todas nuestras crisis emocionales, espirituales, económicas. No, el Señor va mucho más allá. Él empieza a tomar todas nuestras vidas, todo. Él no lo deja nada sin cuidado. Y dice, bueno, entonces, como yo ya me hice cargo, como tú aceptas que yo me haga cargo, vamos a ir poco a poco cancelando las deudas y anulando todas las actas de decreto que el enemigo haya hecho en tu contra. Dios nos redimió. Él es nuestro Redentor. El Señor Jesucristo es ese voz para nosotros. El que nos ama, el que nos cuida, el que nos guarda, el que no deja que pasemos por cosas que no podamos soportar, el que dice, llamen para que venga a comer, denle agua, el que pone gracia en usted y en mí para que las puertas se abran. En 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. En realidad nosotros vivíamos de una manera vana, de una manera que no nos llevaba a ningún lado bueno. Y dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor Jesucristo, con su sangre preciosa, el cordero sin mancha, sin contaminación, nos limpió, nos compró, ahora somos su propiedad. Y por eso no hay que temer. Con Él tenemos una nueva vida. Yo he tratado de hacer lo más chiquito, condensado, la historia de Ruth, pero le animo a que usted lea los 4 capítulos. Son 4 capítulos, es cortito, pero tiene una grandeza espiritual maravillosa. Es emocionante, es hermoso, es ver la misericordia, el cuidado, el amor, la protección de Dios. Dios nunca se desentendió de Noemí, nunca se desentendió de Ruth, nunca. Ella decidió, mire, Noemí decidió regresar a su tierra, a la tierra donde ella había conocido al Dios vivo. Yo me ponía a pensar y decía, ¿y si ella se hubiera quedado ahí? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido? Pero ella decide caminar e ir a su tierra natal, a donde Dios está ahí pendiente. A pesar de que ella estaba en otro lugar, Dios estaba mirando el sufrimiento de Ruth. Estaba mirando el sufrimiento de Noemí. Y a pesar de que Ruth era moabita, ella decidió convertirse, si lo podríamos decir de alguna manera, decidió convertirse en una hija de Dios al decirle a su suegra, tu Dios será mi Dios.
Qué hermosas palabras, de verdad, qué hermosas palabras. Vos es un hijo de Dios. Lo demostró con todo su actuar. Demostró que era un hombre de un gran corazón. Hoy en día, en el mismo pueblo de Dios hay mucha insensibilidad. Podemos ver personas que están pasando momentos difíciles y ay, qué pena. Bueno, voy a orar, pero hasta ahí se quedó. En cambio, este hombre no, este hombre se fue más allá. Tenía amor de Dios en su corazón. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos ser esas personas que sean ejemplo de solidaridad, de amor, de sensibilidad ante el mundo. El mundo no nos tiene que enseñar a nosotros ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que ser ejemplo para el mundo de esas cosas. En el momento en que Ruth se casa con Boaz, obviamente su vida cambió. Pero usted se ha puesto a preguntar, ¿y de dónde salió Boaz? Ya le voy a contar, ya le voy a decir, no me voy a demorar mucho. Boaz, una vez, el general Josué le dice a 2 de sus soldados, vamos a entrar a Canaán y a tomar posesión de la tierra. Pero antes de entrar, hay que mandar 2 espías para que entren secretamente y que vengan con información para que nos indiquen cómo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer para poder atacar esta tierra y que sea nuestra. Y así fue. Se fueron los 2 espías y se fueron pues a un lugar, a una casa de prostitución. Obviamente se fueron allí porque sabían que en ese lugar no iban a ser descubiertos, porque entraban y salían muchas personas, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? La dueña de esa casa de prostitución los reconoce y les dice, yo sé quiénes son ustedes, yo sé que ustedes son israelitas, yo sé que ustedes tienen un Dios todopoderoso, yo he escuchado las proezas que hace su Dios, yo he escuchado que cuando Dios los sacó de Egipto al pueblo de ustedes, Él abrió el Mar Rojo, hizo que su pueblo pasara, y cuando el faraón con su ejército quiso entrar, el mismo Señor cerró las aguas y se tragaron al ejército del faraón. Hemos sabido de todas las proezas que el Dios de ustedes hace, cómo los acompañaba de noche y de día en el desierto. Por eso es que este país está agonizando de miedo. Y yo les ruego, les dice Rahab, les ruego, por favor, no me hagan daño, no hagan daño a mi familia. Los 2 espías se quedaron perplejos al saber que esta señora los había descubierto y les contó todas las proezas de su Dios. Pero inmediatamente ellos le dijeron, muy bien, te vamos a perdonar la vida o no vamos a hacer nada si tú te quedas callada. Si tú no vas y le dices al rey o al capitán de la guardia, te quedas callada y no dices nada. Y el día que vengamos, tú vas a amarrar un trapo rojo fuera de tu casa y esa va a ser la señal de que nadie toca tu casa, ningún soldado va a tocar tu casa. Ustedes y yo sabemos que los muros de Jericó fueron derribados, esa región quedó hecho añicos, ¿verdad? Pero déjenme decirle que la casa de Rahab, no, la casa de Rahab, la ramera, no fue tocada en ningún momento. Por eso la palabra de Dios dice que el que cree en Él caerán a nuestro lado 1000 y 10,000, más a nosotros no llegará. Amén. Usted tiene que creer eso. Y ese Dios de aquel entonces es el mismo Dios de hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo con usted? Usted tiene problemas, usted tiene angustias, está pasando por problemas de separación, por problemas económicos, de salud. Bueno, ore y crea que Dios va a hacer algo. Dios lo va a hacer. Entonces, cuando ya sucede todo esto, que fue terrible, ¿verdad? Para los de Jericó, ellos perdieron la guerra, Dios les dio la victoria. Con el pasar del tiempo, Rahab se va a vivir con los israelitas. Se convierte al Dios de los israelitas. Y ella se casa con uno de los espías
cuyo nombre es Salmón, como un pescado. Y de esa unión de Rahab y de Salmón, de uno de los espías, nace este caballero, Booz. Imagínense. Y si usted se pone a leer el libro de la genealogía en Mateo, adivinen el nombre de quién va a salir allí, el nombre de Rahab. Sí, el nombre de Rahab. Dios no está mirando, es que tú eres moabita, tú eres amonita, tú eres... No, Dios está mirando el corazón. Y cuando Él mira un corazón sincero, dispuesto, humillado, quebrantado, convertido a Él, para Él eso es suficiente para hacer el milagro que necesitamos en nuestras vidas. Dios es bueno, Dios es fiel, Él no nos abandona, Él no nos deja, ni nos dejará. Así como estuvo con Noemí y con Ruth, que sí es cierto, pasaron por momentos terribles, pero asimismo Dios las vindicó. Dios tocó el corazón de la persona indicada para cambiar la historia de estas dos mujeres. Asimismo puede suceder con usted y conmigo. ¿Qué es lo que usted está viviendo en este momento? Por eso le digo, esta es una manera de cómo podemos, leyendo la palabra de Dios, y podemos entender que se pueden enfrentar las dificultades de la mano del Señor. Dios es fiel, Él no nos deja, Él no nos abandona, para Él nada es nuevo, todo lo sabe, todo lo sabe. Entonces yo le animo en esta noche que usted crea en ese Dios del que tanto hemos venido hablando. ¿Cuál es el anhelo de su corazón? ¿Qué es lo que está sucediendo con usted en este momento? ¿Tiene temores? ¿Está pasando por situaciones difíciles, económicas? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar porque Dios es fiel. ¿Ok? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno. Señor, porque tú nos estás enseñando por medio de tu palabra a hacerle frente a las crisis, a los problemas de nuestras vidas, Señor. Gracias te doy porque en ningún momento en tu palabra dice que tú te olvidas de nosotros. Todo lo contrario, Señor, tú tienes el control. Tú dices, Señor, en tu palabra que tú tienes el control absoluto de nuestras vidas. Quizás, Señor, estemos pasando momentos duros, momentos difíciles, así como lo pasó Noemí, así como lo pasó Ruth, Señor. Pero si ellas se apegaron a ti, se aferraron a ti, Señor, ayúdanos también a nosotros a aferrarnos a ti con todo nuestro corazón, Señor, con todo lo que somos, para poder, Dios mío, salir victoriosos en tu nombre, Señor. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, levanta nuestra fe. Señor, toma nuestras cargas, Padre, y levántanos, Señor. Hoy con un corazón convencido, Señor, con un corazón agradecido, te decimos, bendito Dios, a ti sea la gloria. Tú eres nuestro único Redentor. Sabemos que tú eres real, que tú vives, que tú no eres un Dios lejano, sino que estás muy cerca. A tan solo la distancia de una oración. Oh Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre amado, que tú tomes el control de cada familia que está mirando en este momento este live. Señor bendito, te lo pido en el nombre de Jesús. Sea usted, bendito Dios, quitando toda carga, todo yugo, toda angustia de cada corazón, Señor. Yo te pido en esta noche, Señor, por Rosita Peñafiel. Te pido por Rosita León, Señor, por Cecilia Escobar. Te pido por Sandra Alvarado, Señor, por Paulita La Rosa. Bendito Dios, por Mauricio Icaza, Señor. Te pido por Glenda Bueno, Señor, por Alexandra Alcíbar, bendito Dios. Bendito Padre Celestial de la Gloria. Te pido por María Medina, Señor, por Elizabeth Tigua, Señor, por Mechita Bravo, Padre, por Martita Bautista, por Janet Naranjo, Señor, por Karen Guerra. Bendito Dios, por Karina Yagual, por Vilma Sandoval, Padre amado, por Jessica Muñiz, por Laura Mora, Padre amado, por cada una de ellas, por cada uno de ellos. Señor bendito, toma el control de sus mentes, de sus corazones
Señor, de sus familias, Padre. Protege a sus hijos, protege a sus esposos, a sus esposas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre amado, que ellos puedan doblar sus rodillas y decir definitivamente, sin ti no podemos hacer nada. Definitivamente, Señor, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestra torre fuerte, Señor. Tú eres el que va delante de nosotros. Yo te doy gracias, Padre, y a ti te doy toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te pido, Señor, por nuestra iglesia, Señor, que tú la bendigas, que tú la levantes, Señor. Levántala, Señor. Anima, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Dios mío, en ti, Padre amado. Que busquen tu rostro, que busquen, Señor, tu palabra, bendito Dios. Te pido, Señor, que tú los protejas, que tú sanes toda enfermedad, Padre amado, que ellos puedan tener. Te pido, Señor, por nuestra hermana Lilia Moroso, Señor, que seas tú limpiando, Señor, su piel, bendito Dios. Señor bendito, te pido, Padre amado, también por Juan David Cobos, Señor, que tú lo levantes, Señor, que tú lo animes, que tú lo alientes cada día más, Señor. Es un niño lleno de vida, un niño feliz, Padre, pero que pueda ver tu gloria cada día en su vida, Señor bendito. Te lo pedimos, Dios mío. Te pido por cada persona que está enferma, Señor. Te pido que pongas tu mano sanadora, bendito Dios. Y sobre todo, Padre amado, te pido por sabiduría, te pido por fortaleza. Señor, te pido por sabiduría para cada gobernante, Señor, que tiene que gobernar los países. Dios mío, en el nombre de Jesús. Pon temor de ti, Señor. Pon temor de ti. Ayúdanos en nuestra economía, Señor. Que ya se reactive, Padre Santo, la economía a nivel mundial. Dios mío, no permitas que haya un nuevo rebrote, Señor, de este virus. Te pedimos que nos guardes en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos. Tú eres, Señor, nuestro auxilio. ¿A dónde más podemos ir sino a ti, Señor? Solo a ti. Por eso te damos toda la gloria, por eso te damos toda la honra. Y creemos que tú escuchas nuestra oración, porque así dice tu palabra, Señor. Tú dices, clama el justo y Jehová responde. La oración eficaz del justo puede mucho. El Señor dice, por nada estéis afanosos, sino que ven y dime tus cargas, deposita tus cargas sobre mí. Y eso estamos haciendo hoy, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y no se olvide lo que siempre les digo. Ingrid, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi hija. Y te proteja y guarde a tu familia de todo mal. Qué gusto verte. Ver tu nombre. Y no se olvide que la paz de Dios gobierne sus corazones. No tenga miedo, porque Dios está de su lado. Amén. Dios está de su lado. No se turbe vuestro corazón. No tenga miedo. Crea en Dios, dijo el Señor Jesucristo. Crea en Él y Él hará. Él no se mueve por lo grande del problema, Él se mueve por su fe. Él honra a quienes le honran. Miren la actitud de Ruth y miren cómo terminó. Empezó triste, ¿verdad? Empezó como que todo estaba gris, pero después el Señor fue limpiando los cielos y hubo un nuevo comenzar con ella. Así será con nosotros también. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos Dios mediante el día miércoles, ¿ok? Bye.